alguna necesidad urgente, salga por la puerta más próxima acompañada de un familiar. Un mujer lo asistirá. Evite tocar objetos ajenos a usted. No se mueva de su lugar hasta el momento de la comunión o salida. Maniobre el reclinatorio usando solo los pies cuando sea necesario. El uso de los baños está condicionado a una persona a la vez. Los niños y adolescentes deberán ir acompañados por un adulto. Siga las indicaciones de los sugieres. No permita que los niños salgan de su lugar ni tengan contacto con objetos ajenos o con otros asistentes. Con fe y gran devoción, comenzaremos la Santa Misa y su transmisión. Cántico de entrada. De pie, por favor. ¿Quién temeré? Bien. ¿Quién es conmigo y alientas mi fe? Estás a mi lado, ¿a quién temeré? Buenos días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Podemos encontrar al Señor en el caos de nuestras dudas, nuestra confusión, nuestra fe vacilante? ¿Podemos encontrarle todavía en el desorden de nuestro tiempo? Él está aquí en las tormentas y dificultades del pequeño mundo de nuestro propio corazón. Y también en el ancho mundo dividido y amenazante en donde es difícil reconocerle. Si realmente encontramos al Señor en la fe, en la amistad y en el amor, entonces el Señor hace que todo se vuelva tranquilo, aun cuando el viento huracanado siga soplando, ya que el Señor deja sentir su presencia. Sigamos confiando, sigamos creyendo, pues el Señor está con nosotros. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios en el cielo y en la tierra paz, todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, todos los hombres de buena voluntad. Te alabamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, vamos a ofrecer esta misa por el eterno descanso de Elizabeth Pavón de Torres, por el padre Armando Oliva Varela, por Lina Rivera y José Dionisio Vázquez, Ángel Nieves, Emilia González, por la salud de Antonio Gómez Hernández, la salud de Silvia Hernández, y en agradecimiento al Sagrado Corazón de Jesús por favores recibidos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías y, al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. De pie. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejano de la costa, y las olas la sacudían,
porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban grito de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Buenos días, pueblo de Dios. Hoy este evangelio nos da una enseñanza y estoy seguro que hemos escuchado esa famosa frase que dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». La hemos escuchado muchas veces y yo creo que este evangelio hoy cae con los acontecimientos que estamos viviendo día a día, diariamente, constantemente. Yo creo que desde María para acá, los vientos han seguido soplando de muchas maneras, de muchas formas. Y a veces queremos que se estabilice ese viento. Y cada mes que pasa, los jóvenes le dicen: llegamos a otra etapa de Jumanji. ¿Saben a qué me refiero? Pero cada mes, muchas veces nosotros ya en nuestra agenda le hemos añadido: a ver qué nos espera el mes de agosto, a ver qué nos espera el mes de julio, porque hemos visto acontecimientos constantes. Pero esas cosas a nosotros como cristianos, como ser humanos, sí nos debe de asustar, ¿verdad? Y nos preocupamos, porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver estos cambios que están aconteciendo diariamente. Pero como cristianos, nosotros tenemos que confiar en Dios. Y hoy el Evangelio nos resalta esa confianza y esa enseñanza. Y vemos a Pedro, que Pedro, hoy el Evangelio nos habla que Pedro, cuando le tocó caminar por las aguas, cogió miedo. Y al coger miedo se hundió. Pedro, que conocía el agua bien, que era pescador, que era uno de los acompañantes de Jesús, que había visto ya de antemano las cosas maravillosas que Jesús había hecho, como la multiplicación de los panes. Pedro tuvo un mejor maestro y también Pedro dudó. Judas tuvo el mejor maestro y lo traicionó. Esos fueron ellos. Ahora nosotros, en este tiempo, lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos que dar nuestra confianza, confiar totalmente en Dios, en que aunque todas estas aguas se van a alborotar, un momento dado va a venir la calma. Pero a lo que viene la calma, nosotros tenemos que calmarnos interiormente para tener esa serenidad
Y eso se hace con la oración. No podemos abandonar la oración, porque aunque estos acontecimientos nos han distanciado de lo que es llegar al templo, llegar a la casa de Dios, llegar a la iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a sus discípulos que suban a la barca, está diciendo que se mantengan en la iglesia, que vayan a la barca y lleven la palabra a otro lugar, a la otra parte de la orilla, pero que no se bajen de la barca. Y el Señor nos dice eso a nosotros hoy: no te bajes de la barca. Aunque vengan momentos difíciles, no te salgas de la barca. No te apartes, no te alejes, no busques la excusa para decir, pues bueno, pues ya no tengo que ir, pues no me hace falta. Y ahí es donde comienzan los temores. Cuando nos alejamos de esa barca, cuando nos salimos de esa barca, los temores nos acechan. Las dudas nos van a llegar. Vamos a escuchar otras cosas. Hoy en día las redes sociales nos abarcan de muchas cosas positivas, pero también muchas cosas negativas. Y en este tiempo tenemos que nosotros en casa buscar ese rincón para estar cerca de Dios, para que ya físicamente quizás no podamos estar como queremos, pero buscar ese espacio en casa para tener ese espacio con Dios. Porque aquí, hoy el Evangelio también nos dice, después de despedir a sus discípulos, Jesús subió solo al monte a orar. Se fue a orar Jesús. ¿Qué nos dice también Jesús en este Evangelio? Mantener la oración. Orar constantemente sin cesar. Mantenernos en esa oración constante. ¿Para qué? Para cuando vengan estos momentos así, nosotros tener la serenidad para poder actuar, sin perder la sensibilidad como humanos. En este tiempo nos hemos procurado en tener la casa llena de cosas, que si va a haber una hambruna, que si la pandemia va a seguir, que si ahora viene tormenta, tenemos que tener la casa llena de mucha comida, mucha agua, la mejor planta eléctrica. Pero se nos olvida que tenemos que tener nuestro rincón para orar. En que tenemos la casa quizás adornada con muchas cosas bonitas, pero el espacio de Dios, ¿dónde está? Como cristianos no podemos sacar al Señor del centro de nuestro hogar. Tenemos que mantenerlo ahí. Porque si sabemos el último que sale de un barco que se está hundiendo, ¿quién es? El capitán. El último que sale del barco que se hunde es el capitán. Si se sale el capitán primero que los demás, imagínense en quién vamos a confiar. Por eso Pedro no se pudo haber salido de aquella barca en aquel momento. Sin embargo, Pedro exclamó, Señor, sálvame. Y dice el Evangelio, Señor, inmediatamente, aún viendo quizá la duda de Pedro, inmediatamente le extendió la mano. Así debe ser nuestra exclamación, Señor, sálvame. Y es una ejaculatoria que lo podemos hacer durante el día, Señor, sálvame, líbrame. El Señor nos va a extender la mano constantemente. Por más miedo que tengamos en nuestro caminar, el Señor va a estar ahí pendiente siempre para que no caigamos. Pero eso lo tenemos que hacer con la oración.
constante oración. También el Señor Jesús le dice a Pedro que andara por donde él andó. Ven, camina donde mí. Lo está invitando a ese lugar sobrenatural, a donde el Señor nos invita a nosotros a diario, al sagrario, a ese lugar sobrenatural, donde todas las maravillas podemos tenerlas, pero nos invita a la oración a solas. Tenemos que tener ese espacio para la oración, a solas con el Señor, a disfrutarnos y a vivirnos ese momento sobrenatural con Dios. Y Jesús enseguida le dice y nos dice a cada uno, cálmate, soy yo. En todo este tiempo, este evangelio me ha dicho también, cálmate, Carlito, soy yo, no te asustes. Vendrán momentos difíciles. Aquellos que trabajamos en salud a diario, que bregamos con constantes pacientes, vemos cómo todo esto nos asusta, nos da un poco de temor. Lo que me ha enseñado la pandemia a mí, personalmente, es a mantener ese rosario vivo, constante. Acercarme cada vez a la Madre de Jesús para sentirme acobijado por su manto. Y les invito que también lo hagan. El rosario es el arma que nosotros tenemos como cristianos para esas batallas espirituales que nos están atacando constantemente, que nos quieren alejar de esa barca, que nos quieren sacar de la barca. El rosario, la gracia de la comunión, la gracia de la confesión, la gracia de mantener esa vida de oración constante, en silencio, yo con Dios, Dios conmigo. Buscar ese espacio. Que van a venir momentos difíciles. Decía estos días Padre Fortea que la iglesia se encuentra en un tiempo de purificación. Y la iglesia somos nosotros. Cuando él se refería a la iglesia, somos también parte de la iglesia. Estamos en un tiempo de purificación que nos quiere decir no te alejes de la mano del Señor. No te alejes de la oración, no te alejes de las gracias que Dios te ha dado constantemente. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Evangelio es lo que nos invita hoy a nosotros a decir, no dudes. Y pedirle al Señor que constantemente nos aumente la fe. Nos aumente la fe. Estos días estamos haciendo unos rosarios virtuales por WhatsApp con un grupo de gente que se ha querido unir poco a poco. Y me ha tocado a mí llevar estos días rosario y yo siempre comenzando pongo en la oración, le digo que el Señor nos aumente la fe. Y luego que acabamos de rezar rosario virtual, me dice una señora, Carlito, ¿por qué tú pides siempre que el Señor aumente la fe? Si tú siempre estás en la iglesia. Pues no tiene que ver. Al contrario. El Señor nos aumente constantemente la fe. Esto es un constante pedirle al Señor que nos renueve la fe, que nos aumente la fe. Porque por más que vengamos a la iglesia, si venimos y no tenemos fe, no estamos haciendo nada. Porque ya vimos lo que le pasó a Pedro. Y queremos aprender de la experiencia de Pedro. Que aunque Pedro se le dio la llave de la iglesia, el capitán de esa barca, porque el dueño es el Señor, Pedro también dudó. Y quiero aprender de esa experiencia de Pedro para yo no llegar a eso.
Que hay momentos en nuestras vidas altas y bajas, sí van a haber. Eso va a haber. Pero lo que nos tiene que tener amarrado y cercado ahí cerca de Dios es la oración. Es la gracia de mantenernos en ese constante estar cerquitita de Dios. Esto va a pasar, yo les garantizo. Esto va a pasar. Y cuando esto pase, queremos llenar esta barca de gente de fe. No de gente que busque solamente llegar y se acabó, no, gente de fe. Y esto nos debe de impulsar a nosotros a también llevar esa palabra a nuestra gente que está afuera y decirle, busca de Dios, que aumente tu fe, que nunca es tarde para entrar a esa barca, que nunca es tarde para caminar en esas aguas, en ese lugar sobrenatural con Dios. Pidámosles a la Santísima Virgen que nos cuide, que nos proteja con su manto en todo este tiempo, que nosotros podamos utilizar esa arma que el Señor nos ha dado, que la Virgen nos ha dado, ese rosario, para protegernos. En estos días estaba viendo también en foro de la Virgen María aquel sacerdote que decía en una experiencia del exorcismo que le hacía a una persona y le dijo que por orden de la Santísima Virgen y de Dios, que le dijera por qué el rosario era importante. La persona poseída le decía porque cada hijo que reza el rosario, la Virgen lo protege contra cualquier adversidad. Y lo pueden buscar en foro de la Virgen María y lo van a ver. No lo van a ver, van a escuchar el audio, cómo lo dice aquella persona. Y eso me sigue llevando a mí como cristiano a impulsar, a continuar a decir, pues sí, estas son las cosas que me llevan a aumentar mi fe. Por eso, hoy el Señor te dice, nos dice a cada uno de nosotros, cálmate y no temas, que yo estoy al lado tuyo y estaré siempre. Aún en las grandes tempestades, el Señor va a estar ahí extendiendo la mano para cuando tú, aunque sea nosotros, nos inclinemos a caernos, Él va a estar ahí para socorrernos. En las buenas alabamos a Dios y en las malas también. Que así sea. De pie. Hermanos y hermanas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A Dios que se manifiesta en lo hondo de nuestro corazón, dirijamos nuestra oración con sencillez y digamos con fe, Padre, escúchanos.
para que el Espíritu conduzca a la iglesia del tercer mundo por caminos de diálogo, tolerancia y respeto, oremos al Señor. Para los que han recibido la misión de guiar a los cristianos, sirvan al pueblo de Dios que tienen encomendado con entrega y fidelidad, oremos al Señor. Para que el Señor aleje del mundo la guerra, el desamor y todo tipo de discordia, oremos al Señor. Para que el Espíritu de Jesús conforte a los que tienen miedo, están solos o tristes, oremos al Señor. Para todos los difuntos participen de la gloria de Dios, oremos al Señor. Para que en esta Eucaristía descubramos un poco más la misericordia de Dios que nos da su salvación, oremos al Señor. Oh Dios, que has querido manifestarte en la suave brisa al profeta, escucha nuestros ruegos y manifiesta tu ternura de Padre en cuanto con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo:
Dios del universo, se está en el cielo y la tierra de su gloria. Sana, Hosanna, sana en las alturas. Hosanna, Hosanna, sana en las alturas. Señor Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la gloria por siempre, Señor. Es el reino tuyo, el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Manifestémonos un signo de paz. Una paz. De nosotros ten piedad. De nosotros ten piedad. Tras el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es mi caso. Toda una palabra tuya bastará. Cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Aquellos que no puedan comulgar en estos momentos, les invitamos a hacer esta oración en silencio. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quiero recibirte sacramentalmente en mi corazón. Mas ya que ahora no puedo hacerlo así, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, yo te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Durante estos próximos meses, pues vamos a, entre los planes parroquiales, la parte económica para seguir el sustento de la parroquia. Pues vamos a tener varias actividades que estamos programando y ya desde ahora pues es bueno que algunas que todavía no se han concretado, pero vamos a estar planificando, pues ya las sepan. Quizá para fin de mes vamos a tener una venta de almuerzos que va a ser preventa, que solamente pues una familia va a preparar pues, con todo el protocolo y empacar a la misma vez, solamente ellos, y les vamos a poder ofrecer esa venta de almuerzo para llevar. También invitamos a aquellas personas que ya se han comprometido siempre y que lo hemos estado recibiendo todavía, los sobres mensuales con una aportación extra, ¿verdad?, a la ofrenda dominical, que mes con mes muchos la han llevado, y aquellos que todavía no lo han hecho, lo pueden hacer para que nosotros mandar a hacer los sobres que sean necesarios, que usted los pueda venir a buscar y también o traerlos el domingo o dejarlos en un buzón en especial que también vamos a preparar para ese tipo de ofrendas. También estamos pensando quizás en una rifa a largo plazo de cosas que son siempre llamativas y que todo el mundo participa. Pues vamos a estar pendientes esta semana, pero por lo pronto, ¿verdad?, sepan eso del almuerzo, sepan lo de los sobres. Mes con mes, en muchos lugares pues hay un fin de semana con la famosa colecta, ¿verdad?, de diferentes números, pero en el sobre ya cada quien, por ejemplo, usted pone su propio número, ¿verdad?, de la cantidad que usted quiere poner mes con mes, comprometerse todos los meses. Así que vamos a utilizar nuevamente los sobres, como cada año se refuerza eso del que se lleva, terminan los sobres y se vuelven a hacer para que ustedes se los lleven, pero aquellos que no lo han hecho, que lo quieran hacer así, o a través del ATH móvil, ¿verdad?, que se puede hacer también, y poner un mensaje explícito sobre eso para una cantidad fija mensual que usted se quiera comprometer para mantenimiento de la parroquia, ¿verdad? Necesitamos, como siempre, ¿verdad?, y como siempre lo han hecho, de su cooperación, de su ofrenda para los gastos operacionales de la parroquia. Estén pendientes esta semana, pues igual las llamadas a la oficina parroquial para apuntarse en las misas de la mañana, y pueden apuntarse o llamar para asistir unas 10 personas a las misas de 8 entre semana. Las horas santas, excepto el martes, que vamos a estar en una reunión con el obispo, pero los demás días de miércoles a viernes tendremos la hora santa a las 12. Y la misa en la tarde por ahora a través del Facebook Live. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, esperamos que en esta Eucaristía haya sido para todos nosotros una alentadora experiencia de fe. Hemos expresado nuestra fe de que Jesús, nuestro Señor, nunca nos abandona, de que Él está con nosotros en las tormentas de la vida, extendiendo su mano amable hacia nosotros, y de que con Él podemos superar todos los obstáculos, para que esta confianza y esperanza florezcan siempre en nosotros. Pidamos que el Señor nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti
Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre a mi familia, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo tuyo que soy. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Bendícenos desde el cielo y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Tomen asiento.